Bienvenidos oyentes a su casa, El Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. En la noche de hoy tendremos de invitado a Víctor Alexander Quintana Rojas, un músico versátil que reside en la ciudad de Miami, y vamos a estar compartiendo con él sus experiencias, sus conocimientos y una vista de la ciudad de Miami, un circuito en la ciudad de Miami bajo el punto de vista o la visión de un músico. Bueno, yo En el por otro lado aquí, nos acompaña Ernesto. hola Juan, disculpa. Yo por aquí encantado también de esta nueva sesión con el Pasaporte Sinfónico y con Víctor, que bueno, seguro tiene mucho que decirnos para esto, para nuestros viajeros sinfónicos que son melómanos también y que queremos siempre escudriñar más allá en cada género musical que tocamos, ¿no? Em, Víctor, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, caballeros. Gracias por esta invitación a su espacio, a este pasaporte bueno, la introducción que me diste eh, y el link que me enviaste de la dinámica de tu programa me parece súper interesante. Y nada, espero poder aportar a lo mayor de mi capacidad, ¿no? Y de mi conocimiento dentro de la ciudad y por supuesto también dentro de la música. Cuéntanos para las personas que no te conocen, ¿quién es Víctor? Víctor Quintana. Bueno, Víctor Quintana Jr. es un ciudadano americano, nacido de padres venezolanos. Mi mamá es de Catia, en Caracas. Mi papá también fue de Catia, de la vereda 26 de la Circunvalación. Yo nací en California por cuestiones de beca de estudiante de mi papá para la época. Fui criado entre Venezuela, de hecho viví un tiempo en el Zulia también, porque mi papá trabajó para las petroleras. Luego de graduarse, viví en Caracas y me crié entre Caracas, Nueva York y Puerto Rico, y tengo actualmente 7 años aquí en la ciudad de Miami. Listo. Víctor, y cuéntanos sobre tu proyecto musical actual. Nosotros sabemos que, por conversaciones que hemos tenido, que bueno, que tu padre, tu señor padre, fue una persona que influenció mucho tu carrera como músico. Bueno, para los que no sepan, el señor padre de Víctor falleció hace relativamente poco, ¿no? Y de repente le queremos Sí, dar total. este homenaje aquí, que nos cuentes cómo influenció él en tu carrera. No, imagínate, ¿qué te puedo decir? Mi papá fue la razón por la cual hoy en día soy músico. Disculpe si tú sabes, me hace un pequeño nudo. No. Estás en tu casa, tranquilo. Estamos hablando. Pero mira, mi papá es la razón por la cual yo hoy en día soy músico. Mi papá, criado en Catia, vivía en la calle Panamericana, y sus vecinos fue la familia Monjes, de donde vino César Monjes, creador del sonido y arreglista de Dimensión Latina. Mi papá fue testigo del nacimiento de Dimensión, ya que se la pasaba con ellos para arriba y para abajo. Te cuento una pequeña anécdota: el regalo de graduación de bachiller de mi papá fue un viaje a Curazao, cuando la Dimensión Latina fue por primera vez a Curazao, y él fue y se quedó con ellos en el hotel. O sea, había esa confianza, y a través de César Monge, pues conoció mucho el ambiente musical, muchos músicos. Mi papá, melómano empedernido, mi papá llegó a tener 1100 LPs de salsa, que de hecho muchos de ellos todavía están en Venezuela, repartidos en diferentes familiares, tú sabes, porque el envío es muy pesado, pesa mucho ese envío, Claro. ¿no? Y bueno, mi casa siempre ha sido bastante alegre, bastante musical. Mi mamá, amante de los boleros, Felipe Pirela, Sonia López. Entonces yo crecí con eso. Inicialmente yo iba a ser beisbolista, yo era excelente pelotero, y en su momento tendría yo como 17, iba para 18 años, sufrí una bursitis en el hombro, lo cual ya no me sentía como, o sea, como el jugador inicial. Ya tú sabes, me hacía mella la lesión.
y decidí entrenar niños en béisbol infantil. Viví en Guatire, en Valle Arriba, y en una presentación casualmente de la Dimensión Latina, fui con mi papá y mi mamá, y saliendo de allí, viendo cantar a un señor que se llama Rodrigo Mendoza, que hasta la actualidad está con la Dimensión Latina, recuerdo que me monté en el carro y ahí enseguida le dije a mi papá, mira, yo quiero ser músico. Y él se quedó así como que, ¿sabes? Como que, bueno, ok, entonces te voy a explicar más o menos cómo es el ambiente musical. Y ahí empezó todo, empecé estudiando trombón y bueno, luego terminé tocando un poquito de percusión y cantando. Pero ¿Y en qué así, posición por jugaba, supuesto. Víctor? Mira, yo era tercera base y centerfield. Yo tenía como quien dice, se dice criollamente, tenía buen brazalete. Era buen bate, no, nunca fui jonronero, pero era bateador de mucha conexión, de línea, hit, doble. Era bastante rápido. Y esas eran mis posiciones, pero a lo largo del béisbol infantil yo piqué mucho tiempo, yo fui catcher. La única posición que nunca jugué fue primera base. De resto jugué todas las posiciones. El béisbol tiene mucho que ver con la salsa, ¿no? ¿Qué dices tú? Hay muchos Total, salseros total, beisbolistas, ¿Cómo no? o al revés. total. Y viceversa, y viceversa. Hay muchos salseros que le encanta el béisbol. Mira, Víctor, ¿y cómo? Ajá, quedamos en que tú le estabas contando a tu papá que quería ser músico y tu papá te estuvo por allí llevando por el camino. Después de eso, ¿qué pasó? Sí, mira, él cuando vio que en realidad, o sea, como que mi intención era seria, siendo muy sincero, yo nunca fui el mejor estudiante y no por bruto, sino que porque yo era demasiado parrandero. Entonces yo, sabes, iba a la clase y lo mío era el deporte. Yo lo que hacía era jugar y ni siquiera me jubilaba. Mis asistencias eran perfectas, pero no entraba a clase, era para quedarme en la cancha jugando. Entonces, en vista de que ya había ido para sistema y entonces, tú sabes, malas notas, etcétera, mi papá como que dudaba un poco de eso y decía, conchale, ¿será que se va a quedar? ¿Será que le gusta? Entonces, en esa época nosotros vivíamos en Guatire, en La Rosa, y empiezo a estudiar música básica en la Juan Bach, que en esa época quedaba en Catia. Entonces, imagínate el traslado en camionetica, metro, para llegar de Guatire a Catia. Pero yo creo que en ese interín él vio tanto mi compromiso que yo me lanzaba a ese viaje nada más para ver 2 horas de música 2 veces a la semana, que empecé a estudiar trombón con un profesor, no me acuerdo su apellido, y ojalá me disculpe por eso, el profesor Nelson, recomendado por un hermano de César Monge que se llama Cruz Monge, que es saxofonista. Eh, Mi papá empezó a como investigar, mira, cómo va el muchacho, y el profesor le decía, no, mira, va excelente, y de hecho le hacíamos las lecciones de trombón con el trombón del profesor. Y mi papá decía, no, estoy preguntando porque, sabes, ya hay que comprarle un instrumento y yo no quiero hacer una inversión, si él no va a tocar, etcétera. Y lo primero que le dijo mi padrino fue, mira, no, el profesor me dice que tiene talento, cómprale su instrumento. Y así empecé estudiando trombón. Entonces, mi papá siempre ¿sabes? Esa guía de padre y de experiencia me decía, bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, y me disculpan los músicos, pero tú sabes que siempre hay como un cliché y una mala fama que tenemos los músicos, y sobre todo cuando empezamos, por decirte, empezamos a enamorarnos. Entonces, no, que tú eres músico, que eso es pura fiesta, que eso es un poco de mujeres, que tú te la pasas rumbeando, y no conocen la otra parte del ser músico, que es una dedicación, es un estudio, es trabajo, es seriedad, ¿me entiendes? Y él me dijo, mira, lo primero que te voy a decir es, tienes que enseñarte a estudiar, a practicar, etcétera. Segundo, eh, va a haber mucha gente que te va a saludar, te va a dar un abrazo y te va a felicitar, y por detrás te van a decir de todo, eso no sirve, ese tipo es malo, etcétera. Y siempre lleve su dinero porque hay mucho músico chulo. Esas fueron las palabras de mi papá. Hay mucho músico chulo
que por el hecho de que son músicos no quieren pagar entrada, no les gusta pagar tragos, entonces usted siempre lleve su dinero y si se quiere comprar un trago, páguelo de su bolsillo. Si se lo brindan, ya está en ti si lo quieres aceptar o no, pero no llegues con esas ínfulas de que tú eres músico y hay que darte todo porque eres músico. Entonces, eso siempre lo tuve y lo tengo presente hasta la fecha. Te tengo una pregunta. Tú nos comentaste que viviste también en Maracaibo. En Maracaibo también, por supuesto, está la gaita. Bueno, ¿Hubo alguna influencia de la gaita en tu estilo musical también? Mira, no, honestamente no, porque acuérdate que, o sea, mi papá, yo nací en San Francisco, mi papá le dieron una beca de la Gran Mariscal de Ayacucho y ya estaba de amores con mi mamá, cosas de la vida, como quien dice, hasta que la muerte los separó, ¿no? Pero mi papá y mamá se conocieron a los 8 años. Wow. Ambos fueron pajes Wow. en una boda de una madrina de mi mamá y como a los 15, 16 se empataron y bueno, hasta hace unos días atrás. Y bueno, ese amor sigue, lo que pasa es que bueno, ya mi papá está en otro plano, pero mi papá siempre fue salsero. Cuando llega a San Francisco, sí tuve un poco de influencia a través de él, por supuesto, después que yo nací. Era, imagínate, los 70, la época de los hippies, un poco de rock, pero mi papá siempre, por lo menos yo hoy en día soy fanático de Stevie Wonder, que en esa época, tú sabes, era un emblemático. Voy a hablar medio spanglish aquí, lo que es Earth, Wind and Fire, Blood, Sweat and Tears, Chicago es una de mis bandas favoritas Tremenda banda. de esa época. Y me gustaba mucho por el color que tienen los metales de Chicago, que es, ¿sabes? Un sonido como que único. Entonces, viniendo de Caracas, pues por supuesto, ya por su crianza y todo eso, fanático de la salsa. Entonces era salsa, un poquito de música americana. Mi papá también le gustaba mucho el jazz, a mí me encanta el jazz también, pero primordialmente salsa. Y a pesar de que yo no viví en Maracaibo, netamente, viví en Tía Juana, que era un campo petrolero, pero no, en mi casa siempre estuvo presente la salsa. De hecho, recuerdos míos de uso de razón de 4 años, mi papá no había viernes que no llegara con 4 o 5 discos de salsa y la nota era, tú sabes, pasarle la llavecita al plástico para sacar el LP. Y esos son los recuerdos que yo tengo de mi papá. O sea, que la salsa tú siempre ha estado presente en mi vida, pero un 95%. Y nos puedes hablar, Víctor, un poco más de lo actual, de qué proyecto tienes ahora. Sí, cómo no, mira, bueno, de hecho lo que están viendo aquí es mi estudio, lo nombré Keomi Enterprise en honor a mi hija y mi hijo. Mi hija se llama Keomara, su mamá se llama Kelly y mi mamá se llama Xiomara. De paso que somos fanáticos de una cantante cubana que se llama Omara Portuondo. Eh, Tiene 2 años y el grande ya tiene 11 años, se llama Omin, basado en que yo me iba a llamar Víctor Omin por la ópera salsera de Larry Harlow, Omin, que se escribe con H, pero yo siempre teniendo como que la visión, mi hijo nació en Venezuela, la chiquita nació aquí, pero yo decía, si yo lo llevo a Estados Unidos, no le van a decir Omin, que se escribe H-O-M-M-Y, porque viene de, esa ópera salsera viene inspirada en una obra que se llama Tommy, ¿verdad? De un grupo de rock llamado The Who. Sí, claro. ¿Okay? Correcto. Entonces, Larry Harlow, conjunto a Junior González, hicieron una versión que tú sabes que Tommy era ciego, sordo y mudo, pero jugaba las maquinitas de pinball, ¿no? Entonces, Omi, que se escribe H-O-M-M-Y, era sordo, ciego y mudo, pero tocaba el bongo. Entonces, mi papá por esa obra musical me iba a poner Víctor Omi, pero por temor a que fuese a nacer ciego, sordo y mudo, pues me llamó Víctor Alexander. Entonces yo siempre decía que cuando tuviese mi primer hijo, yo le iba a poner Víctor Omi.
mi esposa, cónchale, que tanto Víctor, porque mi abuelo se llamaba Víctor, mi papá se llamaba Víctor, etcétera. Entonces decidí ponerle Omi Alexander. Entonces esa es la razón y por eso esto se llama Keomi Interpret. ¿Y qué haces allá en Keomi? Mira, esto está relativamente nuevo en realidad. Aquí ya empezamos a grabar dos temas. Yo me vine, bueno, tengo un pana maracucho que dice, me dice, verga, voy a rodar más que una cava de polito, siempre me dice. Porque a pesar de que me va a robar tiempo aquí del podcast, te lo pongo así, llegamos de San Francisco, fuimos a un tiempo en Caracas, vivimos casa de mis abuelos, a mi papá lo transfirieron para Tijuana. Luego de Tijuana, como en el año 85, mi papá compró un apartamento en Los Chaguaramos, vivimos en Los Chaguaramos. Al año, menos del año, le ofrecieron un trabajo en New Jersey, nos fuimos a New Jersey. 2 años después ya había nacido mi hermano menor, que somos dos nada más. Ya había nacido mi hermano, le ofrecieron un trabajo en Puerto Rico. 2 años después regresamos a Caracas. En el año 97 yo llego aquí a Miami. Duré como 3 meses en Miami y esto no me gustaba para nada. Y de ahí me fui a Nueva York. Viví 12 años. En el 2009 regreso a Venezuela hasta el 2014, que duré unos meses en Nueva York y ya en noviembre del 2014 me vine para acá, para Miami y me quedé. Cargación, el pana tuyo tiene razón. No, y si te cuento, yo tengo un pana que es trombonista, se llama Johan Muñoz, que él fue trombonista, bueno, de bandas importantes en Venezuela, como lo es, como lo fue adolescente, o como lo es adolescente, y un grupo que se llama La Resistencia Salsera llamado Bailatino. Él se llama Johan Muñoz y él me dice, coño, es que tiene que haber un récord Guinness de mudanza, porque voy a cumplir ahorita el 27 de octubre 45 años, pero esta casa es mi mudanza número 57. Wow. Así que bueno, ya si necesitan ayuda mudándose, pues ya saben que pueden pedir aquí asesoría. Víctor, nos comentaste que buena parte de tu vida la pasaste en la ciudad de Nueva York. Según tu experiencia como músico, ¿cómo nace la salsa de los ritmos afrocaribeños que salen de Cuba y de Puerto Rico, llegan a Nueva York? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo nace la salsa? Y esa es la boca del lobo esa pregunta, ¿viste? Mira, bueno, te lo voy a decir según la información que yo manejo. Para nadie es un secreto que lo que hoy llamamos salsa eh, es una fusión de muchos ritmos afrocaribeños. De hecho, más afro que luego caribeño en su inicio, ¿no? El son cubano inicialmente fue como que uno de los primeros géneros musicales a los cuales le introdujeron las tumbadoras o las congas, ¿no? En ese momento me imagino que se llamaban tumbadoras como tal. Ahora se diferencia que es el quinto, la conga, la tumbadora. Quizás en ese momento a lo mejor era un instrumento más rural, más rústico y no tenía tantas variaciones, ¿no? Como también la capacidad de diferentes afinaciones. Las afinaciones en esa época, como los tambores nuestros afro-venezolanos, pues la afinación era por medio de periódico y candela al cuero, rogando de que no te fuera a partir el cuero, ¿me entiendes? Entonces, pero con respecto a la pregunta de Nueva York, hasta donde yo tengo entendido, pues por supuesto, en esa época, por la cuestión, ya estaba lo del embargo y todo eso, hubo una migración cubana hacia Nueva York y por supuesto también hacia México. De allí se adoptan los ritmos cubanos o afrocubanos y se empiezan a mezclar conjunto con el jazz. Pero hasta donde yo tengo entendido, uno de los primeros que hizo esa fusión o donde se empezó a conocer esa fusión, o quizás el creador de eso,
es un conguero bravo que se llamaba Chano Pozo. ¿Ok? Chano Pozo conoció a Dizzy Gillespie, que es un jazzista Ya, un duro. que viene de la mano de Quincy Jones, de Louis Armstrong. Empiezan esas fusiones. Hay un señor, hubieron dos personas importantes en Nueva York que adoptaron eso, que fue Luis Bauzá, Luis Bauzá y Machito, quienes en la época de mi papá, uno de los más conocidos fue Tito Rodríguez, pero antes de Tito Rodríguez, que es una referencia mundial eh, por su orquesta y su interpretación, pues ya estaban Luis Bauzá, eh, perdón, es más, estoy diciendo Luis Bauzá y creo que era Mario Bauzá, que porque Luis es el hijo, a quien tuve la oportunidad de conocer en Nueva York, por cierto. Y Machito. Luego de eso, ahí tú sabes las vertientes, que si de dónde vino el nombre, pero hasta donde yo tengo entendido, lo que es Mario Bauzá y Machito fueron los prepulsores de eso en Nueva York, lo que se denomina hoy en día salsa. Ellos fueron como que los primeros que fusionaron el jazz con un poquito de rock y ¿sabes? Hicieron esa fusión, pero por supuesto no tenía la etiqueta que hoy en día conocemos como salsa. Estamos hablando de más o menos qué año, estamos hablando de los 70 o finales de los No, 60. no, mucho antes, que estamos hablando quizá a finales de los 50, 60, Ok. total. Porque en los 70 o mediados de los 70 es cuando empieza lo de la salsa. Pero ¿qué pasa? Eh, ya llegaba la música, no llegaba la música cubana, pero mucha gente, incluyendo Larry Harlow, el que te mencioné hace rato, de hecho, él es judío, él le decían el judío maravilloso, Correcto. ¿ok? Pero él se fue a estudiar piano para Cuba, ¿ok? Sí. Otro de los precursores de letras y conceptos, y es indiscutible, nadie lo puede negar, es Arsenio Rodríguez, que le decían el ciego maravilloso. Como Larry Harlow era fanático del ciego maravilloso, por eso él se hace llamar el judío maravilloso. Pero Arsenio era ciego y era un compositor increíble. Entonces, muchos de los éxitos que conocí o que yo conocí, y también puedo decir que mi papá conoció en el boom de la salsa, de Larry Harlow, de Ismael Miranda, del mismo Pacheco, de Casanova, todo eso es lo que conformó la Fania All Stars, ¿ok? Cuando tú haces, hoy en día que está, hay hay pocas cosas que no salen a la luz hoy en día, ¿no? Tú te das cuenta que esos son canciones, melodías de los años 30 y 40 en Cuba. ¿Ok? Entonces, para nadie es un secreto. Sí, hubo una fusión. ¿Qué pasa? También hay como que cierto mal sabor con esa parte de la historia entre Nueva York, Puerto Rico y Cuba por cuestiones de crédito. Como ellos estaban vetados, por decirlo así, esa música no llegaba o no podía llegar, llegaba era a través de boca en boca o tenías que ir. Entonces también fueron, por decirlo así, y creo que estoy hablando de la manera más justa posible, también fueron pirateados los compositores de Cuba. Hay cosas que tú escuchas o de repente coros que tú lo tomas como que fueron una innovación en su época y cuando te pones a investigar, pues mira, ya eso se había hecho en los 50 y ya estaba ese coro allí, ¿me entiendes? Entonces, hay como ese agridulce ahí en cuanto al inicio de lo que hoy en día llamamos salsa. Y la primera gran banda cubana de salsa, podríamos llamarlo que son los Bambán, o antes de los Bambán hubo otra banda. No, imagínate. Para mí, de hecho, bueno, no que para mí, pero una de las bandas innegables que recorrieron casi que el mundo entero, pero sobre todo Latinoamérica, hablando de nuestra experiencia,
mucho antes de los Bambán, la Sonora Matancera, Claro, por excelencia, claro, claro. ¿me entiendes? De hecho, imagínate, Gran Combo tendría, no sé, 15 años y ya, ya la Sonora Matancera tenía como 50 años de música, ¿me entiendes? Claro que Y ya Celia cantaba con ellos, por supuesto. claro, se empezó, pero por ahí pasó Leo Marini, por ahí pasaron muchos grandes, Daniel Santos, muchos grandes de su época. Pasaron por manos de la Sonora Matancera antes de inclusive ser solista. ¿Me entiendes? Celia es como que ya lo último antes de que se hundiera el iceberg, por decirlo así, de la Sonora Matancera, que después ella tuvo su éxito sola. Pero por ahí pasaron infinidad de cantantes, Miguelito Valdés, que es uno de mis favoritos, y los que hoy en día, esto es ya un poquito adelantándome unas cuantas décadas, pero por lo menos te puedo decir que el 90% de los éxitos de lo que hoy conocemos como el sonero del mundo, que es uno de mis favoritos también, es música cubana. De hecho, dicho por el propio Arturo Sandoval, en una época que le hicieron un documental, y si mal no recuerdo, fue a finales de los 80 o a principios de los 90. Él decía, hasta que Oscar no fue a Cuba, la juventud cubana no escuchaba música cubana, escuchaba música de afuera, rock, otra cosa, hasta que fue Oscar, fue que la gente se interesó, y eso lo puede decir Albita, o sea, lo ha dicho Albita, que es una representante, una cantante cubana que representa la isla como tal, Willy Chirino, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, que son íconos que salieron de Iraquere, por decirlo así. Decía, mira, lamentablemente en esa época de los 90, dice, lamentablemente tú quieres escuchar música cubana, tienes que ir a Caracas a escuchar a Oscar de la. ¿Me entiendes? Entonces siempre ha habido, por eso es que dice que como que nadie profeta en su tierra, ¿no? Pero todo eso, inclusive Oscar, éxitos de la Matancera de Celia, nosotros los conocimos a su estilo, pero ya eran canciones, claro, por supuesto, con diferentes arreglos, diferentes dotaciones. El término sonora es pura trompeta, le metieron trombones y toda cosa, pero ya las letras y las melodías estaban hechas. ¿Me entiendes? Lo único que él le dio su toque personal, pero es música cubana, eso es innegable. Perfecto. Y hablando de eso, Víctor, lo acabas de decir ahorita, lo del trombón y esa evolución de la música cubana a lo que es la salsa en Nueva York. Yo he leído por allí que una de las cosas que caracteriza esa salsa que salió de Nueva York ya con toda esa mezcla es el trombón, la introducción del trombón. ¿Qué dices tú? O sea, ¿es Claro. eso y hay algún otro instrumento que se pueda nombrar? Lo que pasa es que, mira, no quiero entrar en lo de hoy en día profundamente porque no soy conocedor. Diría el chombo, esto no es para muñequito. Pero la salsa tuvo su auge tan sencillo porque era un reflejo de la dinámica de cada ciudad. ¿Qué pasa? Nueva York es lo que es hoy en día, todavía lo es, pero se compara mucho con Miami, ahí converge Latinoamérica entera buscando un mejor porvenir de las cosas que pasan en Latinoamérica. Y por ser una ciudad tan diversa, cada quien tuvo su época llegando a la ciudad, los puertorriqueños, los cubanos, luego, no sé, por decirte así, en los 80 eran los colombianos y después de los 90 nosotros, los italianos, los alemanes, ¿me entiendes? Entonces, por esa diversidad, ¿qué pasa? Yo tuve el honor de conversar con un excelente percusionista llamado Orlando Marín. Él tenía un tema que, hasta donde de hecho en estos días, no mucho, creo que era un tema cubano, pero lo pegó en su época. Y lo pegó a principios de los 70 quizás. Puede que esté equivocado, pero creo que fue a principios de los 70, finales de los 60. Se te quemó la casa, se te quemó la casa, Marcela, se te quemó la casa. Sí, sí. Ese señor, un timbalero, pero conversando con él, sin saber que era él, yo estaba tocando en un restaurante en Nueva York y me pongo a conversar porque el señor tenía 80 años y todavía jugaba softball. Y por ahí empezó la conversación.
Me dice, no, imagínate, yo conozco la música y cuando empezamos a hablar, yo, este señor es Orlando Marín y yo, tú sabes, me perdonas mi francés, pero yo qué bola, este señor es Orlando Marín. Una de las referencias de Héctor Lavoe, de los grandes cantantes de Nueva York, era un tipo que se llamaba Chivirico Dávila, y una de las referencias a nivel mundial de ese sonido de salsa agresivo que tú estás hablando, se llama Eddie Palmieri. Entonces, ¿qué pasa? Me cuenta el señor Orlando Marín, dice que él tenía un cantante y dice, bueno, tenía un trabajo que hacer y el cantante me dejó, tú sabes, antes de grabar me dejó la peluca y el tipo se fue y no lo conseguía. Y dice, voy a una discotienda y me dice, oye, por ahí hay un muchacho que canta muy bien. Resulta que era Chivirico Dávila, que hoy en día es una referencia. Y fue referencia de Héctor Lavoe, de Ismael Miranda, de esos tipos, que hoy en día son referencias para nosotros, pero muy pocos saben cuáles eran las referencias de ellos, ¿me entiendes? Y me dice, y estaba pariendo por un pianista y ese mismo señor de la discoteca me dice, oye, por ahí hay un muchachito que toca muy bien, pero yo creo que tienes que hablar con la mamá y el papá porque tiene 14 años. Y resulta que ese muchachito de 14 años era Eddie Palmieri. Ellos pertenecieron a la banda de Orlando Marín. ¿Me entiendes? Entonces son anécdotas así que tú vives en la ciudad de Nueva York. Y para responder más concreta a la pregunta, creo que antes de Palmieri o paralelamente con Palmieri también estuvo un señor en Puerto Rico llamado Mon Rivera, que no era netamente salsa, pero él tocaba más plena que otra cosa, pero a la plena le metió trombones. Okay. Mon Rivera fue la referencia de Willy Colón, creciendo mientras estaba chiquito, ¿me entiendes? Pero Palmieri sí fue uno de los pioneros en utilizar ese sonido agresivo de trombón, que irónicamente ese sonido agresivo lo daba un tipo que era judío, no era ni siquiera latino, no era puertorriqueño, no, ¿sabes? El tipo era judío, un tipo que se llamaba, que es referencia de muchos trombonistas, se llama Barry Rogers. Ese tipo es el causante de ese sonido agresivo dentro de la salsa. Con la Fania, ¿no? All Stars. Total, era el primer trombón de la Fania, Barry Rogers. Mira, y siguiendo con el trombón un poco, ya nos han contado que comenzaste como trombonista en la música, ¿sí? Pero, sí. Pero ahora... soy un trombonista frustrado, por decirlo así. Pero ahora estás con los bongos, ¿no? Y cantando, y al parecer te sale muy natural, ¿no? Tocar y cantar al mismo tiempo. ¿Cómo fue esa transición o cómo fue que llegaste ahorita a la percusión y al canto? Mira, a pesar de que la vida es una montaña rusa, unos días estás arriba, otros días estás abajo, otros días te dan vuelta y otro día va serenito, ¿sabes? Yo he sido muy bendecido en mi vida y yo creo que las cosas que yo he logrado, muchas o pocas, porque cada quien tiene su definición de éxito, yo creo que cuando tú alcanzas la felicidad es tener paz. Para mí eso es felicidad, tener paz. ¿Sabes? De deuda siempre vas a tener y debes esto y hay que pagar esto y cuando terminas de pagar eso te metes en otro. Entonces siempre la estás buscando como un incentivo diario, pero cuando tienes paz y has sido afortunado como yo me considero que he sido afortunado, pero yo todo eso lo he hecho por salido, por salido, ¿sabes? Y por perseverante, porque no vivo del que dirán, hago lo que siento, lo que me nace en el corazón, lo hago y hasta que si empiezo no lo termino. O sea, o si empiezo tengo que terminarlo porque si no, no puedo conmigo mismo. Entonces, el trombón vino precisamente por esa cercanía de mi papá con César Monge y la influencia que yo tengo salsera, ese sonido de trombón me encanta. Fanático de Barry Rogers, de Jimmy Bush. Hay un tipo que de hecho en algún momento conversé con él por el Facebook que se llama Sam Burtis, que hacía las producciones con Luis Ramírez y Tito Allen, que es uno de mis cantantes favoritos. Por
supuesto, Sonido de Albóndiga, Willy Colón, Barry Rogers, esos son como que mis 4 trombonistas y bueno, ahorita hay miles que tocan igual o hasta mejor técnica porque todo ha evolucionado. Pero yo quería era ser trombonista, entonces cuando empiezo a estudiar música, empiezo con el trombón. Luego de eso, a los 18 años, creo que no había ni cumplido los 18, vengo para ver, no, mentira, ya había cumplido a los 19 años, no había cumplido los 20, perdón. Perdón, vengo para Miami, duré 3 meses aquí y bueno, pasé toda la roncha de un inmigrante, a pesar de ser americano, ya yo hablaba inglés porque había vivido pequeño en New Jersey, y decido irme a Nueva York y empecé a estudiar trombón con el maestro Leopoldo Pineda, que también fue una referencia de trombón, que fue trombonista de Rubén Blades con Willy Colón, fue trombonista de la típica 73, y ahí empiezo a estudiar, pero ¿qué pasa? Yo trabajaba en una fábrica de alfombras en New Jersey cuando vivía en Queens, entonces tenía que agarrar el metro, el autobús, etcétera, terminaba de trabajar y me regresaba para ir al Alto Manhattan, porque eso queda esa escuela queda en el barrio, lo que le llaman el Spanish Harlem. Y recuerdo que me costaba como $35 las 2 horas de clase y yo ganaba como $5.50 la hora, más el transporte, etcétera. Entonces, yo llegué aquí a esta ciudad con $1,000 que me dio mi papá, pero llegando, tú sabes, me tocó pagar el alquiler y hacer un mercadito y ya tenía menos. Entonces, se me hizo bastante difícil. La otra cuestión era, en el tiempo que yo trabajaba como instructor de béisbol y estudiaba música, eso era lo único que hacía. ¿Me entiendes? Vivía a casa de mami y papi y estudiaba 4 y 5, 6 horas diarias. Ya cuando te toca trabajar, y de paso que no estás en Venezuela, entonces yo vivía en un apartamento y los tipos me daban con la escoba así en el techo, haciendo bulla. Me iba a ensayar un parque y yo dije, bueno, un parque no es nada. Llegaba la policía, si eran las 11 de la noche me llegaba la policía, mira que los vecinos se están quejando, ¿sabes? Entonces se me hizo como que bastante engorroso, más buscando la manera de, ¿sabes? De mantenerme, de todos los pagos, el trabajo. Entonces ya por ahí fui dejando el instrumento, ¿no? Luego de eso, por una relación que tuve en esa época, conocí a un señor colombiano y todavía con el trombón, y me dice, oye, mira, hay una gente que está buscando trombonistas. Yo sentía que a mí me faltaba mucha lectura y mucho estudio como para yo decir, ah, soy trombonista, ¿no? Pero, repito, por salido y lanzado, yo me voy para la audición. Y yo hacía trampa, yo me acuerdo que yo agarraba la partitura y el trombón tiene 7 posiciones, ¿no? Entonces yo escuchaba el disco, buscaba la nota y le ponía la posición, pero por oído sabía si era baja o más alta o esta es la nota, y sacaba los temas así. Entonces una persona que leía, por decirte así, sacaba el tema en 5 minutos y yo me tardaba 1 hora para sacar un tema, ¿me entiendes? Pero era 1 hora para sacar un tema y después era otra hora para sacarlo lo que yo había anotado para hacer trampa. Total que llegó mi primera orquesta, se llamaba Latin Connection, de José Luis Ramírez, un muchacho peruano, pianista peruano, muy buen pianista. Y ya yo, o sea, yo sentía como que, bueno, lo estoy haciendo, pero no estoy dando la talla, no me siento, o sea, no me siento a gusto con el trabajo que estoy haciendo. Y un día llegué al ensayo así sin trombón ni nada, yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no me siento cómodo con el instrumento, me siento que me falta mucho, pero yo quería era como que estar en tarima, cantar y todo eso. Y le digo, vamos a hacer una cosa, escúchame cantando y si te sirvo, tú me dices y si no, yo me dedico a otra cosa, porque era como que tanto mi afán como que, bueno, si no sirvo, no sirvo. Cosas de la vida, gracias a Dios, me dijo, oye, tienes buen timbre de voz, sí, y me quedé cantando con la orquesta, así empecé. Entonces ya no tocaba el trombón, sino cantaba. En el año 2000, 2001, llega un vecino, compañero de estudio, estudiamos en el mismo liceo y hermano de la vida hoy en día, Carlitos Padrón, que tiene una orquesta que se llama Los Rumberos del Callejón. Él llegó a Nueva York, vivía casi un primo en el Alto Manhattan, y esa zona ahí era terrible. Yo le digo, mira,
déjame hablar con mi mamá y a ver si te quedas en la casa, etcétera. Total que bueno, ese fue el caso. Y estando con él, ya él tocaba timbal, ya tocaba percusión y me enseñó las cosas básicas de la conga. Así empecé. Yo me acuerdo que aprendí la marcha en la pierna mientras trabajábamos con la cuestión de las alfombras, practicábamos. Ah, ok. Un día un muchacho que me llama a trabajar me dice, oye, mira, no hay mucho presupuesto, nada más son 5 personas. ¿Sabes? Y yo digo, yo creo que yo puedo tocar y cantar. ¿Ah? Y mira, lo hice, pero de una manera natural y de hecho tocaba campana de bongo con un pedal. Pero de manera natural, o sea, fue una cosa como que, no sé, yo creo que ahí fui tocado por Dios como que, bueno, toma. O sea, no lo habías ensayado Porque, antes ni practicado antes, sino... no, mira, fue una cuestión como que, mira, me llamaron para esto mañana, nos vemos a las 10 de la noche para ensayar lo que vamos a tocar mañana y esto es lo que hay. Y yo dije, bueno, vamos a darle. Y un pana me había prestado un pedal con una campana de bongo y yo, coño, yo tengo un pedal ahí. Yo creo que, claro, mientras más hacíamos, más músicos nos ahorrábamos y más ganábamos nosotros. Claro. Y entonces así empecé y un muchacho peruano también me dijo, coño, tú cantas y tocas y ya, hasta el sol de hoy.